abiertos. Este es el cuarto mensaje que he titulado El temor de Dios será tu tesoro. El temor de Dios será tu tesoro, basado en Isaías 33:6. Pero vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, aquí estamos, aquietamos, Señor, el corazón, silenciamos fuentes de distracciones que no faltan para darte nuestros oídos, para darte también nuestros corazones a ti, Señor. Escribe en ellos, dice tu palabra que somos epístolas leídas por todos los hombres, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Mientras que estoy exponiendo tu palabra, ayúdame, Espíritu Santo, y escribe en nosotros las verdades de tu reino, para que podamos mostrar la vida de Jesucristo. Gracias por todos los que estamos aquí y por los que están escuchando este mensaje desde casa o más adelante, accedan a esta enseñanza. Padre, queremos amarte y conocerte y estar llenos de ti, que tu palabra cumpla tu propósito para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El temor de Dios será tu tesoro, basado en Isaías 33:6. Él será, avanza una, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Para mí, el temor de Dios es la riqueza más grande que tengo, el tesoro más grande que tengo. Doy muchas gracias a Jesucristo por haberme regalado la fe, por haberme llenado de temor de Dios y por haberme enseñado, y todavía estoy en la escuela del temor de Dios. Es un tesoro y por lo tanto debemos cuidarlo, debemos cuidar el temor de Dios y enseñarlo a nuestros hijos y pasarlo como si fuese un tesoro, una herencia, un legado, una riqueza de generación en generación. A modo de repaso, decíamos que hay 3 clases de temor en la Biblia. El que menciona 1 Juan 4:18, ¿os acordáis cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Podríamos denominarlo así: pavor, terror, simplemente miedo. Luego está también un miedo diferente, que es ante el poder de Dios, quedar de alguna manera impresionados. ¿Os acordáis cuando allá en el monte Sinaí el Señor se manifestó con truenos, con relámpagos, con terremoto, con una voz imponente? Y se llenaron de miedo, porque Dios es imponente, porque Dios, decíamos que uno de sus nombres es Yaré, el temible, el Dios temible. El miedo no es de lo que estamos hablando, es ese sobrecogimiento del corazón, sino el temor reverente que implica reverencia, amor, honra, respeto. Como en el matrimonio, que hay un amor y una honra y un respeto hacia la persona que el Señor te ha dado como regalo. En el Antiguo Testamento vemos que están los 2 ingredientes, temor y amor, solamente que quizás en el Antiguo Testamento, por el pacto en el que Dios se relacionaba con el hombre, hay un mayor protagonismo del temor, podemos decir así, el temor con amor. Y en el Nuevo Testamento, una vez ya abierto el velo, o sea, el acceso al trono de la gracia, y por la obra de Jesucristo, es amor, pero con temor. Con una gran confianza, con una gran dosis de confianza y de amor, pero siempre con temor.
Y decíamos que el temor se le debe a Dios. Es algo que le debemos a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, dice Jeremías capítulo 10 y verso 7. O sea, si tú quieres tener una relación genuina con Dios, una relación que sea auténtica, donde tú reconoces quién es Él, quién eres tú ante Él, entonces va a ser, por decirlo así, naturalmente espiritual o espiritualmente natural que tú le temas a Dios. En Malaquías capítulo 1 dice, si yo soy Señor, verso 6, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes. Y aunque Dios se lo estaba diciendo a los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, los sacerdotes del viejo pacto, pero a nosotros también podemos tomar esta palabra para nosotros porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec en el nuevo pacto. Dile que está a tu lado, tú eres sacerdote. Si es una mujer, tú eres sacerdotisa. A ver, que yo te voy a decírselo. Eso es, eres sacerdote. Tremendo eso. ¿Quién está en el fondo? ¿Es Ramón? Ramón, tú eres sacerdote. Dios dice, ¿dónde? Si me llamáis Señor y soy Señor, ¿dónde está mi temor? Él espera, por lo tanto, temor reverente. Amén. Y avanzando una más, porque esto es un repaso solamente, avanza una más, otra. Muy bien. Y yo una más. Una más. Ahí, perfecto. ¿Qué es el temor de Dios? Decíamos que el temor de Dios son básicamente, según la Biblia, que la Biblia es el diccionario que nos ayuda a definir la vida de Dios, el reino de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. Si quieres comprender cualquier concepto de la Biblia, no tienes que ver los textos de forma aislada, sino en el conjunto de la enseñanza, de la Escritura. Por eso es muy importante que no ignoremos las Escrituras. Y voy a hacer el jueguito que estoy haciendo siempre. A ver cuántos han traído su Biblia, cuántos aman la palabra de Dios y la han traído en esta noche. A ver que veas esas Biblias en alto. Bueno, pachucha la cosa, francamente el 50%, wow. Tenemos que traer esto, por cierto, si te das cuenta, la dinámica de los jueves es diferente a la de los domingos y es una dinámica más de enseñanza, de profundizar en la palabra, donde te estamos discipulando, te estamos enseñando las cosas importantes de la vida del Espíritu. Por eso tráete tu Biblia y trae también blog de notas para anotar aquellas cosas, aquellos versículos. Decía que es muy importante conocer la Escritura. Ella se interpreta a sí misma, es un diccionario. ¿Qué es el temor de Dios según la palabra? Número 1, apartarse del mal. Número 2, aborrecer el pecado. Y número 3, obedecer a Dios. Vamos a verlo en Salmo 34 y versículo 11. Mirad cómo el temor de Dios es apartarse del mal. Venid, hijos, escuchadme. Me encanta esto porque se lo puedo decir a los jóvenes. Venid, hijos, escuchad. Y se lo dice el Señor como si fuésemos sus hijos. El Señor Jesús nos lo dice, se lo dice a su iglesia, a cada uno de nosotros. Venid, hijos. Sí, es un salmo escrito por David, pero recuerda que la palabra es palabra de Dios, es inspirada por Dios y el espíritu que operaba en los profetas era el espíritu de Cristo. Entonces podemos decir que Jesús mismo nos está diciendo, venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? ¿No te he oído, perdón? El temor del Señor nos quiere enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para que le vaya mal? ¿Lo dice eso así? Dice, ¿quién es el hombre que quiere vida y muchos días para ver el bien? O sea, una vida que te va a ir bien. Guarda tu lengua del mal,
tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es la puerta que da acceso a la sabiduría. El temor de Dios, alguien que tiene temor de Dios, es alguien que va a tener sabiduría, pero no solo o no tanto a nivel intelectual de conocimiento, sino lo que dice Santiago, una sabiduría que se muestra en tu conducta, en tu comportamiento, en cómo vives. Esa sabiduría te hace guardar tu lengua del mal, tus labios del engaño, apartarnos del mal, apartar. La sabiduría de Dios hace que nos apartemos del mal, que busquemos la paz y la sigamos. En Proverbios 14 y 16 abunda en lo mismo. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces el temor de Dios te hace sabio. El temor de Dios guía tus pasos. El temor de Dios hace que tú te apartes del engaño, te apartes del pecado, te apartes del mal y busques el bien. ¿Qué más es el temor de Dios? Aborrecer el pecado. Es proporcional, diametralmente opuesto. Tanto como amas a Jesucristo, aborreces el pecado. Amas poco al Señor, aborreces poco el pecado. Amas mucho al Señor, te alejas mucho del pecado, aborreces el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es ofender a la persona que tú amas. El pecado es todo lo contrario a la santidad de Dios. El pecado, cuando tú conoces más y más a Jesucristo, el pecado es entristecerle y es muerte. Las consecuencias del pecado son nefastas. Las consecuencias del pecado, el pecado te destruye la vida, te hace infeliz, daña a los que están a tu alrededor, te debilita, es tu kriptonita. El pecado es muerte. Claro, el concepto de muerte es separación de Dios, ¿no? Y la consecuencia del pecado es estar eternamente, es el infierno, estar eternamente separados de Dios. Y tú dices, Juan Carlos, yo ya he creído en Jesús, soy perdonado, soy salvo. ¿Cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y yo no tengo ya temor a la muerte, creo en su obra de salvación. Perfecto. Pero el pecado te hace vivir en muerte, te hace vivir en separación de Dios y de todo lo bueno que Dios tiene para ti. Entonces el temor de Dios es aborrecer el pecado, porque sabes sus consecuencias, pero también porque el temor de Dios es que tú le amas a Jesús, le amas a Jesús y aborreces lo que Él aborrece. Y por último, el temor de Dios es obedecer, porque cuando tú temes a Dios le honras. Cuando tú temes a Dios, lo tienes presente en tu vida. Es imposible honrar a Dios y no obedecerle. Como cuando nosotros los padres decimos, hijo, ¿tú me honras? Sí, papá. ¿Y por qué nunca me haces caso? No, pero yo te respeto, papá, yo te honro. No, pero como decimos nosotros aquí en España, obras son amores y no buenas razones. O sea, no es que me lo digas con tu boca, sino que si tú me honras, eso quiere decir que tú me haces caso, me obedeces. Ahí me manifiesta que tú me honras. Y cuando tú ya conoces lo que está bien y lo que está mal, si me honras, no solamente la obediencia va a ser específicamente que te tengo que estar diciendo cada cosa que tú tienes que hacer, sino que tú ya vas sabiendo lo que es mi voluntad y lo que no es mi voluntad, lo que me agrada y lo que no me agrada. Exactamente igual pasa con Dios. El temor de Dios es honra a Dios. Y lo conoces y sabes lo que le agrada y lo que no le agrada. El temor de Dios es una vida en la que tú le quieres obedecer su corazón, obedecer su voluntad. Tú sabes lo que le agrada al Señor. 3 cosas son el temor de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal, porque
te da sabiduría. El temor de Dios es aborrecer el pecado, porque amas al Señor y a Jesucristo, a la persona que tú amas, aborreces el pecado. El temor de Dios es obediencia, porque te llena de honra hacia Dios. Qué importante. El temor de Dios me cambió la vida. No venir a una iglesia, aunque aquí aprendo el temor de Dios. El temor de Dios me cambió la vida. Cuando Él me llenó el corazón de fe y me llenó el corazón de respeto por Dios, de gratitud, porque me di cuenta cuánto Él me ama, lo que Él ha hecho por mí. Entonces yo te quiero honrar, yo te respeto, te reverencio. En la medida en la que caminas con Dios y lo conoces, te das cuenta de que Él no es como yo. Decía Jesús Adrián Romero en esa canción tan maravillosa, no es como yo. O sea, no es como yo, no es como ningún mortal. Él es el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, el eterno, el grande, el temible. ¿Cómo no le voy a reverenciar? Eso es el temor de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesús les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Tócate el corazón. Esto es lo que el Señor mira. Esto es lo que el Señor pesa. Esto es lo importante. Que nunca tenga que decir de nosotros a los pies del Rey, este pueblo se ha aprendido de memoria, sabe, ya tiene una cultura religiosa, ya tiene una forma, un formalismo, pero yo veo sus corazones, no me está alabando de corazón o no está haciendo las cosas de corazón para mí, su corazón está lejos. De labios solamente me honra. Y estaba aquí el Señor Jesucristo citando ¿a qué? A Isaías 29, 15 y 16, donde dice allí, Isaías 29, 15, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado o literalmente aprendido de memoria. Un mandamiento de hombres aprendido de memoria. Pero yo veo en su corazón, vienen con sus labios, pero su corazón está lejos. Su temor de mí es solo un mandamiento de hombres aprendido de memoria. Claro, cuando es un mandamiento de hombres, tú quieres hacer las cosas delante de los hombres. Hipócrita le dijo Jesús, hipocresía, porque tú dices, bueno, es un mandamiento de hombres y lo haces todo como para que los hombres te acepten o te vean, pero los hombres no ven el corazón, Dios sí ve el corazón. Cuando te das cuenta que no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento de Dios. Y Dios es el que ve la verdad de mi vida. Delante de Él están desnudas todas las cosas. Él sabe lo que yo siento, lo que pienso, lo que me motiva a hacer las cosas, con qué pureza, con qué motivación hago todas las cosas. Y cuando es solamente algo externo, el Señor dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, es como cuando Adán y Eva se taparon con hojas de higuera. Es una apariencia religiosa. O sea, me pongo en modo cristiano o me pongo en modo espiritual y voy a la iglesia y sé cantar y sé qué postura tener y tengo mis mandamientos aprendidos de memoria. Religión. Cuando el temor de Dios se apodera de ti, afecta todo lo que haces. Cuando el temor de Dios se apodera de ti, afecta todo lo que dices. ¿Por qué? Porque siempre Dios lo tienes presente y le quieres agradar. Decían los antiguos, los profetas, vive el Señor,
delante de quien estoy o en cuya presencia estoy. Hombres de verdad, hombres de la presencia, que entonces, ¿cómo voy a estar yo delante de la presencia de Dios y voy a actuar de cualquier forma? No, el temor de Dios me embarga. Hablaba con un pastor y me decía, si tú tienes un problema, me está costando alquilar una nave. Y en el último caso, mira lo que me pasa. Una nave ideal, o sea, con una nave aquí, sabéis que me estoy refiriendo a un local, para los que ven de otros países, pues lo que sería unas instalaciones, queríamos alquilarlas, pero el dueño no me las quiere alquilar bajo ningún concepto. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque resulta que el dueño en otra ciudad, él tiene una empresa de venta de materiales. Y hay una iglesia que le compra materiales y son los que peor pagan. Y el pastor o los encargados dice, tenemos que estar llamándoles para que nos paguen. Entonces el dueño no nos quiere alquilar la iglesia, no le quiere alquilar la iglesia a este otro pastor porque ya tiene dañado el testimonio. No, cristianos evangélicos, no, que eso... Si esto me compra material y ando detrás de ellos para que me paguen, cada mes voy a estar detrás de estos otros para que me paguen la renta, para que me paguen el alquiler. Mira qué testimonio, hermano. Tú puedes estar ahí alabando, repartiendo folletos, evangelizando, pero nuestro temor de Dios es solo un mandamiento aprendido de memoria, algo de hombre. Si el temor de Dios se apodera de nosotros, no podemos andar dejando deuda, no podemos estar tan felices alabando al Señor cuando nos está sonando el teléfono nuestros acreedores esperando que paguemos. No has aprendido nada y dañas el testimonio de lo que es ser cristiano realmente. El cristiano es fiel a Dios, pero también es fiel a los hombres. ¿O por qué es fiel a Dios? Es fiel a los hombres. El cristiano dice, como José, cuando la mujer de Potifar, ¿cómo le voy a hacer yo eso a Dios y a mi señor Potifar? El temor de Dios, ¿cómo voy a hacer yo eso a Dios y le voy a hacer eso al hombre? Te guarda del mal. Eso es lo que Jesús tuvo. La Biblia describe el temor de Jesucristo como eulabeia en el Nuevo Testamento, una palabra que significa temor reverente, una palabra que me encanta. Avanza una, por favor. Es una palabra eulabeia, es una palabra que significa el temor del Hijo, el temor de Jesucristo. Y cuando tú estás teniendo una relación con Jesucristo, caminando. ¿Cuántos son aquí discípulos de Jesucristo? A ver. Cuando tú estás caminando con Jesucristo. ¿Y cuántos son aquí hijos de Dios? ¿No fue la voz del Padre la que dijo 3 veces, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento? Él agradó en todo al Padre y el Padre tuvo que decir, este es mi Hijo amado en el que tengo gran gozo, gran deleite, gran contentamiento. ¿A ti te gustaría que el Padre diga eso también de ti? Jesús nos enseña cómo ser hijo. Jesús nos enseña el temor del Hijo de Dios, el temor que agrada a Dios, el temor reverente. En la medida en la que tú tienes intimidad y relación con Jesucristo, Él te va enseñando, Él te va llenando, Él te va formando, eres su discípulo, Él te va enseñando todas las cosas. Así no es, Juan Carlos, así no me agrada, no hagas eso me entristece. Y hermano, te voy a decir una cosa, si entristece al Espíritu Santo, no lo quiero en mi vida, porque el Espíritu Santo es mi gozo, es mi fortaleza. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Si está triste el Espíritu Santo, no lo quiero en mi vida. Y el Señor te va enseñando el temor del Hijo. La palabra eulabeia viene de eulabeomai. O sea, el temor, el sustantivo es eulabeia. Y el verbo es eulabeomai. Lo utiliza Hebreo 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca.
con temor preparar el arca, es la palabra eulabeomai. O sea, el temor de Dios le llevó a hacer caso a Dios, a obedecer. El sustantivo lo podemos traducir de esta forma. Mira qué bonito esto. Aquel temor y amor entremezclados que combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Y aquí entra el término piadoso. Sonríe al que está a tu lado y dile: tú eres un piadoso. Aunque no te llames piedad, debes tener piedad. Pero aquí hay alguna que se llama piedad también. No sé si ha venido hoy nuestra hermana. Qué bonita palabra. La palabra piedad es la palabra eusebeia, ser devoto. Una actitud en pos de Dios que nos lleva a hacer aquello que le es agradable. ¿Ves? Todo es lo mismo, todo es como que todo está combinadito, todo está incluido. Es como un perfume que tiene diferentes ingredientes, no puede faltar ninguno. El temor de Dios incluye la piedad. Eusebeia, la piedad. Y que tú eres alguien devoto, con devoción para Dios. Y piadoso, que estás en pos de Dios, que quieres agradarle a Dios. Mira, dice en 1 Timoteo 4, ¿ves? Por eso es bueno que traigas libreta, porque esto no está en mi presentación y te lo digo verbalmente. 1 Timoteo 4, del 6 al 8, le llama el buen ministro de Jesucristo. Atención, el buen ministro de Jesucristo, es decir, el buen obrero, el buen siervo de Dios, la buena sierva de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora dice: ejercítate para la piedad. Gimnasó. La piedad hay que ejercitarla. Mira, el temor de Dios es ejercitarte en la piedad. El temor de Dios se cultiva, crece, así como el ejercicio te hace crecer en forma física, en habilidad, en constitución, en algún deporte necesitas ejercitar cualquier práctica para ser bueno en lo que hace. El temor de Dios se practica, se ejercita. Es ejercitarte en el Espíritu, es el ejercicio del Espíritu. Entonces, mira lo que dice aquí, en el versículo siguiente, 1 Timoteo 4, 7. Ejercítate para la piedad, en el 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Juan Carlos, nos está hablando del temor de Dios y has pasado hablando de la piedad, pero es que recuerda que el temor de Dios es la piedad del hombre hacia Dios. O sea, si eres un temeroso de Dios, es un piadoso. Piedad, piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha. Por cierto, vengo de Estados Unidos y el país de Estados Unidos ha sido pionero siempre en el cultivar el cuerpo, el ejercicio, la buena dieta, el gym. Pero hermano, apenas veíamos gimnasios. Aquí hay, por decirlo así, iba a decir un avivamiento de gimnasio, una plaga de gimnasio, Dios mío, por todos lados. Está la gente obsesionada, que está muy bien el ejercicio físico, yo sé que es necesario y todo ello. Pero ¿saben lo que hay? Una pobreza de piedad, de piadosos, que están ejercitándose en el Espíritu, en el temor de Dios, que tienen devoción, que cualquier oportunidad es buena para alabar a Dios, para orar, para edificarnos.
Cuando estás con piadosos, la conversación acaba de una forma natural en cosas que nos edifican. Cuando estás con piadosos, te estás ejercitando en el espíritu. Estás creciendo en servir a Dios, en agradar a Dios, en el temor de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Cuando estás con gente impía, gente vana, tú te das cuenta de que siempre están solo con las cosas de este mundo, de esta vida. El cuerpo, las noticias, que está bien, pero el deporte, no salen de ese plano. Nosotros somos gente del espíritu, que tendemos hacia lo espiritual. Pero si no te sale natural, tienes que ejercitarlo. Tienes que aprenderlo. Aprende el temor de Dios. Sé intencional. Cuando juntéis, por ejemplo, los amigos, de repente tenéis que preguntarle al Espíritu Santo, ¿estás contento, Espíritu Santo, con esta junta? ¿Con este tema de conversación? ¿Cómo podemos conducirlo para que nos edifique? Para que tú no tengas que salirte afuera y el Espíritu Santo está afuera, está en la otra puerta, en la otra habitación diciendo, bueno, a ver si terminan de murmurar de esa persona. O a ver si terminan de hablar esas estupideces o esas cosas sensuales y ya entro. Llama el Espíritu Santo, ya. ¿Me dais lugar? ¿Me dais espacio? Yo no quiero tener al Espíritu Santo fuera. Yo quiero que el Espíritu Santo esté alegre en medio de nuestras conversaciones, en medio de nuestro ocio, de nuestra edificación. Pero para eso es necesario piadosos. No importa que te vean. Claro, no estoy hablando que seas un religioso. Recuerda que el religioso es solo lo externo, es solo de apariencia. Pero el temeroso es de corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Tú estás en el espíritu, tú estás en las cosas del espíritu. Tú estás con una persona en conversa y tú estás diciendo, ¿cómo la edifico? ¿Cómo le bendigo? ¿Cómo le amo? ¿Cómo puedo influenciar a esta persona? ¿Cómo la gano para Cristo? Tú estás con una persona que es cristiana. Ayúdame a honrarte con mi hermano, Señor. Quiero que imagínate que haces un viaje en auto, que este viaje que sea hermoso y de repente por ahí nos vamos en alabanza o nos vamos en oración o sacamos una palabra que nos ha bendecido y de repente hay algo que hasta los ángeles pueden estar a gusto en medio nuestro. Piedad. Cuando hay un ambiente de piedad, el Espíritu está tan contento. Cuando no lo hay, se entristece. Y también debemos ser sensibles a eso. Debemos ser sensibles. Por ejemplo, si estamos en un ambiente de queja, de negatividad, de crítica, de murmuración, el Espíritu está triste. Pero de repente, cuando hay en nuestra conversación hay fe, hay ánimo, hay gozo, sacamos el gozo, como dice el Señor, regocíjate, mueve tu gozo, o sea, usa tu gozo, mueve tu gozo, regocíjate en el Señor. El Espíritu está contento, el Espíritu está feliz y tienes que sentir eso. Vamos a ser piadosos, eso equivale a ser temeroso y a ser devotos. Devoto es devoción. ¿Qué es la devoción? Adoración para Dios. Devoción es mi adoración. No soy adorador un domingo. Es mi estilo de vida. Soy un adorador, soy un devoto de Dios. Soy un piadoso. Es hermoso. Construye eso, ejercítate. Porque dice que es provechoso para todo. La piedad aprovecha para todo. Mira, hasta para el cuerpo. La piedad aprovecha para todo. Alegre, adorando a tu Dios, alabando a tu Dios, en fe, en el Espíritu, cerca de la palabra, cerca del fuego de Dios. Dice que aprovecha para todo. Para todo, ¿qué quiere decir? Que la piedad y el temor de Dios me bendice en mis finanzas, me bendice en mi forma de trabajar, me bendice en mi matrimonio, me bendice en todo, en mi salud, en mi mente. Es vida, la piedad es vida, la piedad.
aprovecha para esta vida y para la vida venidera. Gloria a Dios. Theosebeia es la otra palabra que se usa para piedad, pero dale un poco para atrás, una para atrás. Pero es interesante que Theosebeia a veces se traduce piedad y otras veces se traduce temeroso. Alguien piadoso y alguien temeroso. Es Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, pues esa palabra temeroso de Dios también se puede traducir como piadoso. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye a Dios? ¿Quién puede agradar a Dios? Alguno que es Theosebeia, temeroso de Dios, que hace su voluntad. Avanza una más y la otra palabra está en 1 Timoteo 2, 9 y 10. Theosebeia dice, las mujeres, dice, voy a leerlo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan Theosebeia, que profesan piedad. O sea, las mujeres que son temerosas de Dios. Y las mujeres que son temerosas de Dios son encantadoras. Tiene un perfume que no es Carolina Herrera. Bueno, yo no sé mucho de nombre de perfumes, pero ¿qué otro perfume bonito hay? Amor Cacharel, yo qué sé. Hay un perfume que tienen las piadosas. Es el temor de Dios. Son mujeres bellas porque son señoras, son dignas, se valoran. Y eso, cuando tú tienes temor de Dios, afecta cómo uno se viste, afecta cómo uno se respeta a sí mismo y se hace de respetar, y cómo uno se conduce, porque tú eres piadoso, profesas la piedad. Y sabéis una cosa, mis hermanos, Dios está tan interesado en que nosotros entendamos esto del temor de Dios y que sea algo de corazón, que sea algo que penetre en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Amén. Que vayas en tu auto, en tu coche. Ya estoy hablando con, como se habla allí en América, ¿no? Para hacerse entendible. Que vayas en tu vehículo, en tu coche, y tú siempre tengas una alabanza. Y tú siempre tengas una conversación que es de bendición, que edifica. Y tú digas, Señor, la sal siempre tiene que estar. La vida es sosa si no tiene gracia, si no tiene las cosas del Espíritu. La vida tiene que tener gracia, la vida tiene que tener las cosas del Espíritu. Hay que echarle sal a la vida, hay que echarle temor de Dios, piedad, devoción. Aleluya. Esto me encanta, se nota. Yo a veces estoy en conversaciones y veo que se nos vienen abajo las conversaciones. Estamos en conversaciones y acabamos que no hay esperanza, que el mundo va a acabarse con una bomba, una tercera guerra mundial, Xi Jinping y el Kim Jong-un y ¿quién más? Y el Putin y todo. Son conversaciones donde tú acabas hablando de todo lo malo. Y acaba el diablo diciendo, ¡guau! Que están regocijándose en las tinieblas. Prácticamente entonces, es verdad, ok, todos somos conscientes, abrimos los ojos a estas realidades, pero entonces yo digo, pero ahora hay que meterle luz a esto, hay que meterle esperanza, ¿verdad? Hay que decir algo que exalte a Dios, porque nosotros no estamos para hablar del diablo, estamos para hablar de Dios. Ni nuestro mensaje son las malas obras, son las buenas obras de Dios, son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Habrá alguna buena noticia que echar en esta mesa, en esta conversación? Y tienes que echarle sal a la conversación, tienes que meterle luz. Y tú tienes que decir, oye, pero es nuestro tiempo. Porque el Señor ha dicho, ¿no está el mundo como el siglo primero? Pues ahora en el siglo primero se levantó la iglesia apostólica. En el tiempo de la iglesia apostólica,
Es nuestro tiempo, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es llenarnos del Espíritu Santo. Porque en la densa oscuridad más va a brillar la luz del Señor. Eso es verdad, lo que estáis diciendo es verdad. Pero Dios tiene un pueblo. Todavía Dios tiene mucho pueblo por salvar. A que los hombres son radicales para hacer lo malo. Sin vergüenza, hacen lo malo sin vergüenza, ¿eh? Ya no se avergüenza para hacer lo malo. Mi hermana es maestra, estábamos hoy hablando de cómo las chicas están yendo, dice que los chicos están yendo al instituto y ya van siempre de deporte. Que los profesores están diciendo, tenéis que aprender a distinguir cuando uno va vestido para hacer ejercicio en un gimnasio o en educación física y cuando uno viene para el colegio o para el instituto. Tenéis que, pero entonces las chicas vienen, que directamente, dice mi hermana de esta profesora, que las manda de vuelta a su casa a cambiarse. Porque dice es que vienen, que ya no hay ningún pudor. Y no hay una madre ahí que... No, los padres hoy en día no les dicen nada a los hijos. Por favor, deja que mi hija sea libre, se exprese como quiera. Los padres no tenemos que enseñar a los hijos el pudor, la modestia, la decencia, lo que está bien y lo que está mal. Por favor, el mundo está desquiciado. Los hombres son cada vez más radicales y desvergonzados para el mal. Pues nosotros tenemos que ser radicales para Dios y radicales para el bien y sin ninguna vergüenza de lo que sabemos que es verdad y que es correcto. Amén. Porque tengo temor de Dios. El temor de Dios me libra del temor a los hombres. Eso es tremendo, ¿eh? El temor de Dios te libra del temor a los hombres. Porque yo no estoy tanto preocupado que los hombres me puedan criticar. Estoy preocupado de lo que Dios pueda pensar de mí. Yo quiero que Dios piense de mí como pensó de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el que tengo alegría, en el que tengo contentamiento. Amén. Eso relativamente fácil en una reunión, si estás en lo que tienes que estar, porque algunos podemos estar aquí y ya sabemos hasta cómo estar sentado, hasta cómo estar delante de la palabra. Por eso digo relativamente, porque Dios mira el corazón de todos. Pero el reto está ahí fuera, ¿no? Cuando nos han enseñado y hay una educación, nos han inculcado una forma de vida y lo normal, que no es necesariamente lo correcto. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos enseña, nos reeduca, nos enseña el temor de Dios. Venid, hijos, os enseñaré el temor de Dios. Entonces, mirad, Hebreos 5:7 es paralelo a Hebreos 12, 28 y 29. En Hebreos 5:7 dice del temor de Cristo. Dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, no solo fue gran clamor y lágrimas, pero Dios miró en el corazón, el Padre miró en el corazón del Hijo, que estaba lleno de, y ahí está la palabra, euladeia, temor reverente, deseo de agradar a Dios. Porque tú puedes llorar. Yo conozco gente que llora y patalea delante de Dios, pero es puro egoísmo, egocentrismo, capricho, quiero hacer mi voluntad, sentimiento de víctima, y son oraciones que no pasan del techo porque están llenas de yo, de ego. Pero si Dios ve en tu corazón que de verdad tú quieres por encima de todas las cosas agradarle a Él y hacer su voluntad, pero que te cuesta o que no sabes bien cómo hacerla, pero tú estás clamando a Dios para que Él te dé la victoria frente al pecado y para que Él te ayude, esa oración es poderosa delante de Dios. Te aseguro que el Señor te va a ayudar a poder cumplir su voluntad siempre. Aleluya. Entonces eso lo dice en Hebreos 5:7. En el verso 28 y 29 de Hebreos 12
28 y 29 del Hebreos 12 lo habla para nosotros. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Un servicio agradable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ahí está David con la cámara. Imagínate, David está haciendo un servicio, Davidito está haciendo un servicio. Y entonces David está con la cámara y está pendiente del WhatsApp. ¿Ese servicio será agradable? Piensa eso. ¿Os acordáis cuando estábamos nosotros en el aniversario 24 aniversario de los pies del Rey y estaba jugando España su último partido de clasificación que ¿cómo se dice? Lo eliminaron en ese partido, toma ya. Y entonces estaban nuestros servidores, realizadores, cámara y muchos de los servidores estaban con un ojo en el servicio, en el culto, porque estábamos en culto. La gente nos decía que cambiáramos el culto porque iba a jugar España. Pero ¿cómo vamos a cambiar el culto porque va a jugar España? Luego te lo ves grabado. O sea, si era una cita del Rey, es una cita con Dios, nuestro aniversario para Él, 24 aniversario. Pero estaban con un ojo en el fútbol y con otro ojo en el culto. ¿Tú crees que ese servicio va a ser agradable? ¿Sabéis lo que pasó en la reunión? Realmente así pasó. El Espíritu Santo no se podía mover. Había pesadez, había algo. Hermanos, ¿es real la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Es real Dios? ¿Sí o no? ¿O estos son emociones? No tiene que ver con la canción bonita. No tiene que ver con que yo me sienta a gusto en el culto. Si eres espiritual, tú sabes cuando está la gloria de Dios. Tú sabes cuando Dios se está agradando de tu servicio. Cuando Dios te respalda. Cuando Dios está contigo en aquello que haces para Él. ¿Cómo hacer un servicio agradable? Que Dios lo pueda respaldar con temor y temblor, con temor y reverencia. Y es la palabra eulabeia, la misma que usó en Hebreos 5:7, la usa en Hebreos 12:28 para decir que nosotros, si queremos darle a Dios un servicio agradable, porque nuestro reino es un reino, mira, todo lo de este mundo, hermano, escucha, todo lo de este mundo va a pasar. No gastes tu vida en lo pasajero. Este reino pasa y todo va a ser movido. Todo lo movible se moverá y caerá. No pongas tu esperanza y confianza y fuerza en las cosas que son temporales, que son pasajeras. Pon prioridad en el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Pon prioridad en aquello que es inconmovible, que va a permanecer para siempre, hermano. Todo lo demás. Se nos va la vida en lo vano, hermano. De verdad, piénsalo, se nos va la vida en lo vano. En cómo vestir, en cómo me ven, en pagar las facturas, en realizar ese viaje, en no sé qué. Y se nos va la vida en eso. Y no hemos invertido nuestra fuerza y nuestra vida en lo que es inconmovible. Cuando llegues al cielo, mira, estábamos visitando Navarra y el pastor predicó un mensaje tan bonito, 20 minutos, porque no nos daban más tiempo, predicábamos, hicimos 3 predicadores para 1 hora, entonces predicamos 20. Y el pastor Josué Nazarre predicó un mensaje que él era un buen jugador de baloncesto, un tipo alto, su sueño era llegar a jugar en la ACB, creo que se llama así, la Liga de España, ¿no? Llegar a jugar en la ACB. Y Dios le confrontó un día, y entonces dice que estaba él con Moisés en el cielo. Así le confrontó el Espíritu Santo. Que estaba él con Moisés en el cielo. Y le pregunta él a Moisés, ¿y tú qué hiciste en tu vida, Moisés? Dijo, bueno, yo le serví a Dios 40 años. Pude sacar al pueblo de Egipto, pasamos el desierto y todo lo que fue la vida de Moisés. ¿Y tú, Josué, y tú qué hiciste en la vida? Bueno, yo en la vida, ¿cómo te lo explico? Mi sueño lo cumplí mi sueño. ¿Y cuál fue tu sueño? Bueno, ¿cómo te lo explico? Mira, hay una cosa que se llama, ¿tú sabes lo que es el básquet? Dice Moisés, no sé bien lo que es el básquet. Bueno, el básquet es un pedazo de tierra
donde juegan 5 hombres contra 5 hombres y entonces en cada lado hay un aro y dentro de es una cesta, un aro, sí. Y entonces, ¿cómo te diría? Yo tengo una cosa que es un pedazo de piel con aire dentro que se llama una pelota, tengo que meterlo dentro de la cesta muchas veces y soy un campeón de ese deporte y yo llegué a ser un campeón de ese deporte y dice que él mismo estaba explicándoselo a Moisés y se sentía tan ridículo de que ese era todo el sueño de su vida. No quiero decir que no haya grandes deportistas que le sirven a Jesucristo, pero si tu sueño es solamente esas cosas que se quedan aquí abajo, una medalla, una corona que se corrompe, dice el apóstol Pablo. Nosotros estamos corriendo por una corona que es incorruptible. Amén. Nosotros tenemos un trofeo más grande. Cada alma ganada para Cristo es el trofeo más grande. Es poder ser usados por Dios para edificar vidas, para poder llevar su nombre, o sea, poder ser usados por Dios para deshacer las obras del diablo y establecer su reino, un reino inconmovible. Ahí yo quiero invertir mi vida, hermano. Aleluya. Esa es la meta del temeroso de Dios. Darle un servicio agradable a Dios, con temor y reverencia. La palabra ahí es eulabella, como lo hizo el Señor Jesucristo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que, dice Pablo, todo lo que es hojarasca se consume. Todo lo que del hombre se queda. Solamente va a pasar la prueba del fuego, lo eterno. Dile que está a tu lado, gástate en lo eterno. Aleluya. Y no te estás desgastando, o sea, no te estás desperdiciando. Entonces, no me voy de este tema, me quedo aquí, me quedo en el temor de Dios, no me voy de este tema. El jueves que viene no predico yo, predica un invitado que va a venir, el pastor Omar, la pastora Elizabeth desde Colombia. Entonces yo no me voy a ir del tema. Cuando me vuelva a tocar voy a seguir con el temor de Dios. Os vais a cansar cuando me vais los jueves. Ya viene otra vez hablando del temor de Dios. Bueno, pero debes saber esto. Avanza. Debes saber esto. 1, que sin temor de Dios no se puede agradar a Dios. 2, Dios no puede reinar donde no se le teme. 3, el temor de Dios es un estilo de vida. 4, todos los amigos de Dios fueron temerosos, como Job, Abraham, David. 5, hay muchas bienaventuranzas para el que teme a Dios. Y todavía no he entrado a esa parte de las bienaventuranzas, pero hoy el Señor nos ha hecho meditar en la piedad. Y nos ha hecho meditar en el estilo de vida del temor de Dios, que es la devoción, que es la piedad, que es el corazón. Tócate de nuevo el corazón. Un corazón que le es agradable, que está lleno de temor de Dios. Amén. 3 cosas que es el temor de Dios. Vamos, levanta la mano. La primera, ¿qué es el temor de Dios? Obediencia. Allá tenemos una. 2, apartarse del mal. Aborrecer el pecado. Porque el temor de Dios es sabiduría. Porque el temor de Dios es que le amas más que a nada. Porque el temor de Dios es que le honras. Dale un aplauso, ponte de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Todos de pie para honrarle al Señor. Reconociendo que nos ha hablado con su palabra. Hoy nos ha dicho Jesús, venid hijos,
escuchadme, el temor de Dios os enseñaré. Gracias, Señor. Señor, yo te pido perdón. Perdón, Señor, porque lo vano tiene una fuerza de atracción impresionante. Es como la fuerza de la gravedad. Lo vano, la vanidad, nos gasta la vida, nos envuelve, nos atrapa. Pero el temor de Dios es más poderoso y hace que rompamos con lo vano, con lo pasajero, con todo lo que es impío. Llénanos de temor de Dios. Llénanos de piedad, Señor. Sube el nivel de esta casa, de esta congregación, para que tú puedas estar a gusto aquí, porque dices, ahí hay gente piadosa, devota, los devotos. Oh, salva Jehová que perecen los justos, clamó el salmista. Hay tanta irreverencia que no se avergüenzan, Señor. Incluso para muchos es como algo aprendido de memoria. Con sus labios honran, con sus comportamientos religiosos parece que te temen, pero el corazón está lejos. Es algo solo aprendido de memoria, como un mandamiento de hombres para agradar a los hombres. Tú dijiste hipócritas. Nosotros, Señor, queremos que esto sea como lluvia que cae del cielo y penetra en la tierra, que así penetre en nuestros corazones esta palabra y de un fruto de vida, de un fruto de santidad. Perfeccionemos la santidad andando en el temor de Dios. Aborrecemos el pecado, aborrecemos lo malo, queremos huir de todo aquello que te deshonra a ti, Señor. Abrimos nuestros corazones para la influencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a sentir como tú sientes, que nuestro corazón lata acompasado con el tuyo. Espíritu Santo, perdón cuando no te hemos honrado, cuando te hemos arrinconado, cuando no te hemos obedecido como a ti te gusta. Eres el temible y nosotros queremos, Señor, de verdad conducirnos con esa reverencia del Hijo Eulabella. Eulabella, el temor del Hijo, el temor que nos enseñó Cristo, amarte por encima de todo, Señor. Te pido que nos hagas una congregación que sin música adora. Aleluya. Nos hagas una congregación que como estilo de vida, ahí en casa, en el trabajo y en nuestras relaciones, estamos llenos de piedad, Señor. Y sabemos redimir el tiempo, porque los días son malos, sabemos aprovechar el tiempo. Oh Dios, Dios mío, por favor, Padre, sepamos aprovechar los días que se nos van tan rápido, de una manera que podamos servir al reino inconmovible, podamos dar fruto para el reino inconmovible y pueda trascender, pueda quedar para la eternidad, Señor. Oh Dios, tú nos dices en esta noche, ejercítate en la piedad, ejercítate, ejercítate para la piedad.
El ejercicio físico para poco aprovecha. La piedad tiene provecho para todas las cosas. Ejercítate en la piedad. Gástate, invierte tiempo, sé intencional en la devoción, en la piedad, en el temor a Dios. Porque tiene un gran tesoro, una gran recompensa. De eso tú nos vas a seguir hablando el próximo día. De verdad que el temor de Dios es nuestro tesoro, es nuestra recompensa, Señor. Cuánto tú bendices a los temerosos, a los piadosos, como tú, Señor. Aleluya. Nos recompensas cuando te elegimos a ti. Nosotros te elegimos a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale otro aplauso a Él.